Esta semana tengo el placer de descubrir los beneficios del sol con uno de los divulgadores y podcasters de referencia de nuestro país que lleva años revolucionando el mundo de la salud y rompiendo creencias. Marcos Vázquez es autor del blog Fitness Revolucionario y del podcast del mismo nombre, y es creador de numerosos programas y libros sobre nutrición, entrenamiento y estilo de vida. Bienvenido, Marcos, y muchísimas gracias por aceptar la invitación a este podcast. Nada, muchas gracias por invitarme, Hanna, un placer. Decía Marcos en la introducción que la luz del sol produce salud, pero sí que es verdad que hay una serie de industrias, ¿no?, que llevan muchos años diciéndonos todo lo contrario, y de hecho han conseguido algo impensable, que es que muchas personas que son animales y que necesitan sol le tengan pavor y crean que el sol por sí mismo mata. Entonces, yo creo que la primera cosa que tenemos que diferenciar, si te parece, o la primera distinción que me gustaría que hicieras, es esa diferencia que hay entre exponerse al sol y tomar el sol, y yo añado como una langosta en agosto a las 2 de la tarde, bien untado en la playa de Levante o de Andalucía. Entonces, creo que ahí es donde está el quid de la cuestión. Sí. A ver, poner un paso más atrás, ¿no? O sea, yo creo que, o como mensaje inicial, tenemos que entender que el efecto de la radiación solar en la salud sigue este efecto que llamamos hormesis, ¿no?, que se refiere a que estresores que en altas dosis nos dañan, nos benefician en pequeñas dosis o en la dosis adecuada. Entonces, es evidente que un exceso de radiación solar es perjudicial, y ahí está lo que comentas, ¿no?, de tomar el sol, o sea, este patrón moderno de exposición al sol, donde pasamos 11 meses en espacios interiores sin exponernos al sol, y el 1 de agosto nos vamos a pasar 8 horas tumbados en la playa, ¿no? Y eso no es bueno, eso es lo peor que podemos hacer, ¿no? Y es un poco lo que hace la mayoría. Eso por un lado. Y por otro, también puede ocurrir que el sol tenga efectos distintos en distintos ámbitos. O sea, por ejemplo, puede que el sol produzca fotoenvejecimiento y a la vez que prevenga la osteoporosis, la enfermedad cardiovascular y el cáncer. O sea, ambas cosas pueden ser ciertas a la vez, ¿no? Y creo que al ser un tema tan complejo o con tantas aristas, pues puede generar tanta confusión. Por eso vamos a intentar aquí ir desgranando todo esto, ¿no? Preparándome esta entrevista me he leído muchos de los posts que tienes sobre el tema, porque tú llevas muchos años además escribiendo sobre este tema y también tienes episodios en el podcast, y en alguno de los posts conocí al médico alemán Alexander Wunsch, que yo no le conocía, que es un experto en fotobiología, y él afirma lo siguiente: los niveles bajos de vitamina D están asociados con la mayoría de las enfermedades de la civilización. Si te parece, Marcos, vamos a empezar hablando de esta función fundamental que tiene el sol para nuestra salud, a propósito de la vitamina D, que es un poco, yo creo que de lo que más se habla. De hecho, a las mujeres siempre nos dicen, tiene que darte el sol por la vitamina D, por la osteoporosis. Pero como además muy bien explicáis el doctor Neiro en el episodio que tienes magnífico con él en tu podcast, la vitamina D sirve para mucho más que se consolide el calcio en los huesos, ¿no? Entonces, ¿para qué más nos sirve? Sí. De hecho, a ver, mucha gente cuando hablamos del sol solo piensa en vitamina D. También quiero que hablemos de que no es solo vitamina D, ¿no? Porque no es solo vitamina D, pero empecemos ahí. Y de hecho, ¿y por qué digo que esto es importante? Porque mucha gente dice, vale, si el sol es vitamina D, pues en vez de exponerme al sol porque es malísimo, me tomo el suplemento y ya está. Y eso no es suficiente, ¿vale? Pero bueno, insisto, volviendo a la importancia de la vitamina D, tenemos ya no estudios, sino metaanálisis, muchos metaanálisis, que indican que el déficit de vitamina D se asocia con más riesgo de casi todos los tipos de cáncer, incluyendo melanoma, que esto también es paradójico, podemos hablar después de esto, más riesgo de enfermedad cardiovascular, más riesgo de distintas infecciones, incluyendo COVID, porque la vitamina D tiene un papel muy importante en el sistema inmune. De hecho, también se ven menos trastornos autoinmunes en personas con buenos niveles de vitamina D. Influye además en la salud mental y se ve más riesgo, por ejemplo, de depresión en personas con bajos niveles de vitamina D. Y después, como dices, tiene un papel muy importante en la salud ósea, claro que sí, porque facilita la absorción del calcio y del fósforo, ¿no?, que son minerales fundamentales para los huesos. Y conectando con lo que decías antes, ¿no?, de tomar el sol versus exponerse al sol, una forma muy efectiva de mejorar la salud ósea es realizando actividad física al aire libre. De hecho, hay un estudio reciente muy interesante que dividía a personas mayores con osteoporosis en 4 grupos, ¿no? Un grupo caminaba por la noche, es decir, sin exposición al sol, otro que caminaba por el día con exposición solar,
creo que mostraban o exponían piernas y manos, piernas y brazos, si no recuerdo mal. Otro grupo solo tomaba el sol y otro no hacía nada, que era el grupo de control, ¿no? Pues en 3 meses se vio que tanto el grupo que solo tomaba el sol como el que solo caminó por la noche, pues mejoraron su masa ósea. Pero el que caminó durante el día con exposición solar, pues mejoró más que los demás, ¿no? Y por supuesto, el grupo de control que hizo actividad física ni se expuso al sol, pues no mejoró. Entonces, a lo que voy es que hay un montón de evidencia de, primero, asociaciones y luego también hay cierta relación causal. Este estudio es un estudio de intervención, ¿no? En el resto de estudios, que son la mayoría, porque al final tenemos que investigar o analizar a cientos de miles de personas, hay que recordar, yo siempre hago el apunte de que correlación no implica causalidad, ¿no? Y en muchos casos, y aquí empieza un poco la complejidad de todo este tema, en muchos casos no se ha visto beneficios al suplementar con vitamina D, ¿vale? Ojo, en otros muchos casos sí, ¿vale? Y esto puede pasar por muchos motivos. O sea, primero, por lo que decíamos antes, porque el sol es mucho más que vitamina D. Puede pasar porque suplementamos con dosis pequeñas y también hay personas que no absorben bien esa suplementación, que a pesar de que suplementen no conseguimos que lleguen a unos niveles adecuados, ¿vale? O también puede haber causalidad inversa, o sea, hay ciertas enfermedades que sabemos que reducen los niveles de vitamina D, ¿no? Y que la enfermedad no es la consecuencia, sino la causa de niveles bajos de vitamina D. O sea, lo que voy es que hay todavía muchas incógnitas, por un lado, eso es verdad, pero creo que también hay suficiente evidencia como para recomendar tener unos niveles adecuados de vitamina D y que sea principalmente gracias a una exposición solar adecuada. Y yo añadiría, Marcos, a una de esas posibles causas de déficit de vitamina D, incluso suplementándose a la mala calidad de algunos suplementos, que es que a veces parece que, entro en Amazon y venga, el más barato, pobres los de Amazon, que no, en este caso no es la culpa de Amazon, para que me entienda la gente, pero sí que es verdad que también hay que prestar atención a la calidad del ingrediente, porque lo mismo estás tomando, pues al final, lo mismo la cantidad real es mucho menos de la que tú crees que estás tomando. Claro. Y que por mucho tiempo las dosis recomendadas eran bajas. Hablábamos de 400, 600 unidades internacionales. Claro, si ves un estudio con esas dosis, es muy probable que con eso seas incapaz de que una persona en pocas semanas llegue a unos niveles razonables, ¿no? Esto también ocurría mucho, sobre todo en estudios antiguos. Entonces hay muchos parámetros que considerar ahí, pero es verdad que también tenemos que reconocer que muchos estudios no han sido capaces de mejorar estos resultados solo con suplementación, ¿no? Y hay muchos elementos que tenemos que considerar. Bueno, para los que nos estén escuchando, los y las que sean forofos de las cremas de protección solar, nosotros también lo somos, esto no es una batalla contra las cremas, ya lo digo para que nadie se lleve a engaño, seguro que les suenan pues parte de la radiación solar. Hay distintos tipos de rayos, entonces seguro que lo suena el ultravioleta B, el infrarrojo, pero nos suena esto y de nuevo pensamos que malo, como viene del sol, malo. Y es verdad que los rayos ultravioleta son los que provocan ese fotoenvejecimiento del que nos has hablado, pero también tienen funciones muy específicas. Entonces, a pesar de que son el claim estrella, ¿no? de esta industria de la fotoprotección, de pantalla total, full espectro, todas estas cosas, realmente bloquear esos rayos ultravioleta no es del todo adecuado, o no exponerse a esa radiación, mejor dicho, no es del todo adecuado. Entonces, ¿para qué nos sirven estos rayos ultravioleta? Exacto, o sea, como bien decías, primero hay que entender que hay varios tipos, o sea, el sol produce muchos tipos de energía, de hecho la luz visible también es energía, ¿no? También es radiación, pero bueno, se habla principalmente de los rayos ultravioleta, porque como decíamos antes, son los que producen ese daño en la piel, pero también beneficios, ahí está un poco la paradoja del sol, ¿no? Sobre todo se han estudiado los rayos, como comentabas, los UVA, ¿no? UVA y ultravioleta A y ultravioleta B, que son los principales. Luego hay otros como los C, pero que apenas llegan a la atmósfera. Comentabas también algo que es más reciente, el conocimiento de la parte infrarroja, ¿no? De ese espectro solar, que también se ha visto que puede tener beneficios, que puede incluso mejorar las mitocondrias, que puede reducir la inflamación. Se cree que la exposición temprana al sol, temprana me refiero a primera hora del día, es más rica en infrarrojos y que podría preparar la piel para la exposición posterior, que desde un punto de vista evolutivo tendría sentido, ¿no? Es verdad que todavía falta mucho por investigar aquí, pero bueno, o sea, los beneficios son múltiples, ¿no? O sea, desde un punto de vista de la vitamina D, que es lo que más hemos hablado, pues esa radiación UVB es la que participa en la síntesis principalmente de vitamina D. La UVA está más relacionada, por ejemplo, con la producción de óxido nítrico, que es una molécula clave
para la salud cardiovascular, que reduce la presión arterial y que explicaría en buena parte pues, ese beneficio en la salud coronaria de la exposición al sol. Algo muy curioso, se ha visto también que esta radiación ultravioleta mejora la diversidad de la microbiota, y esto se ha visto tanto en ratones como en humanos. Y si vamos más allá, como decía, la propia luz visible tiene un efecto, no directo en la piel que conozcamos, pero se ha visto que esta luz es fundamental para ayudar a regular el ritmo circadiano, para mejorar el estado de ánimo al aumentar la producción de serotonina, beta-endorfinas. Entonces, pues a través de múltiples mecanismos, la luz natural, tanto vía exposición al sol como entrando por los ojos, pues aporta múltiples beneficios para la salud. Bueno, y hablando de luz también, de luz, perdón, ahora otra que está como en el centro de la diana, la famosa luz azul, que también es imprescindible precisamente para esa función cronorreguladora de la que hablabas. Lo que pasa que, pues como solemos hacer los humanos, que nos creemos más listos que la naturaleza, la utilizamos o hacemos uso de ella cuando no debemos, pero no es que la luz azul en sí mismo sea mala. No, claro que no. De hecho, el sol tiene una parte importante del espectro en luz azul. El problema es la cronodisrupción que genera esa luz azul por la noche. ¿No? Pero la luz azul no es mala por sí. Es mala según el momento en el que la recibas. Es mala cuando nos exponemos a esa luz artificial, esa luz rica en espectro azul, a unas horas que nuestro cerebro debería estar recibiendo oscuridad. Ese es el problema, no la luz azul en sí, sino la cronodisrupción que produce al exponernos a luz azul por la noche. Y al revés, exponernos a esa rica luz azul del sol durante el día optimiza este ritmo circadiano y, por tanto, pues, nos ayuda a descansar mejor y reduce muchos de los problemas causados por esta cronodisrupción. Bueno, para los que escucháis, que nos entendáis, el halógeno de la cocina a las 10 de la noche, eso es luz azul por un tubo que nos viene fatal. Así que Exacto. Eso, si lo podemos evitar, mejor. Marcos, hablando de lo sabia que es la naturaleza y de lo bien que estamos diseñados, resulta que nuestro organismo tiene su propio mecanismo para cuando está recibiendo o ha recibido un exceso de luz ultravioleta, nos avise. Y nos avisa, pues se nos pone rojito, nos empieza a picar, etc. Entonces esto se soluciona rápido, te quitas del sol, te tapas y punto. En algún podcast tuyo te he escuchado, creo que en el de la vitamina D, si no recuerdo mal, que tú utilizas protector solar en la cara, pero en el resto del cuerpo no. En la cara para evitar el fotoenvejecimiento, pero en el resto del cuerpo no. Entonces, te quiero preguntar cómo te expones tú al sol, porque me imagino que eso no lo haces si te vas a República Dominicana en el mes de julio. Entonces, ¿cómo te expones tú al sol? ¿Cómo deberíamos exponernos para beneficiarnos de lo bueno que nos aporta la radiación solar y evitar todo tipo de daño, el fotoenvejecimiento y otro daño peor? Claro. A ver, como bien decías, en general no me pongo crema en el cuerpo, pero porque no suelo exponerlo mucho, ¿no? Mientras que la cara siempre está expuesta por un lado, es además una piel más fina y es verdad que yo esto lo he hecho mal y no lo recomiendo a nadie, pero yo mucho tiempo además vivíamos en la playa y reconozco que casi nunca me ponía crema solar, ¿vale? Desde hace como 3 o 4 años, también a medida que cumples años empiezas a dar más importancia a estas cosas, ¿no? Pero en ese sentido sí creo que la recomendación de los dermatólogos, oye, ponte crema, protección solar en la cara, tiene sentido, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que el resto del cuerpo casi nunca lo exponemos. Entonces yo lo que hago es entreno fuera. Hoy, por ejemplo, además aquí en Gijón, para variar, hacía sol, pues entreno un rato fuera, pues 45 minutos, 1 hora, sin camiseta. No vea todo el rato el sol porque hay una parte que es sombra, tal, pero me estoy moviendo, con lo que no te está dando el sol ahí en la espalda o en el pecho todo el rato, o estás ahí vuelta y vuelta, ¿no? Como nos ponemos en la playa, sino que es esa exposición al sol que decías antes. No es tomar el sol, es exponerse al sol, y además lo hago todo el año. Lo hago en enero los días que puedo, los días que hace sol, en febrero los días que hace sol, en marzo los días que hace sol, y de esta manera, pues tu piel poco a poco se va adaptando, ¿no? Y lo que queremos evitar, como bien decías, es que la piel se enrojezca y evidentemente que se quema. Eso, que la piel se vuelva muy roja, que se queme, sabemos que eso sí o sí está muy demostrado que está asociado con melanoma. Sin embargo, la exposición al sol, la cantidad total de exposición solar no se asocia con melanoma. O sea, el melanoma se asocia mucho más a esa exposición irregular, intermitente, y a un patrón de exposición que es el normal, ¿no? Donde nos exponemos casi nada, pasamos el año en interiores y luego nos exponemos durante horas al sol. Sí, con toda la crema que tú quieras, pero exposición durante muchas horas. No reponemos tampoco esa crema solar porque queremos ponernos muy morenos, y eso es lo peligroso, ¿no? Entonces, esa exposición de exponerte al sol de enero, el de febrero y el de marzo y el de abril y el de mayo antes del de verano es fundamental.
y hacerlo en la cantidad o en la dosis que tu piel puede tolerar, ¿no? Y que sea la dosis que logra ese beneficio tanto en producción de óxido nítrico como en síntesis de vitamina D. ¿Cuánto es eso? Esa es la pregunta del millón y depende de 1000 cosas, ¿no? O sea, depende de dónde vives. O sea, en Asturias pues, claro, es muy distinto a Córdoba. Depende de la época del año. O sea, enero o febrero es muy distinto a agosto. Depende de tu color de piel. Depende de cuánta piel expones. Depende de tu tolerancia, de tu capacidad de producir melanina. Depende de la hora del día. O sea, la mejor hora para sintetizar vitamina D es cerca del mediodía, cerca de las 12, ¿vale? Aunque, bueno, el mediodía real no coincide con la hora necesariamente, pero por ahí, al final de la mañana, digamos, ¿no? Y en función de todo eso, pues varía mucho. O sea, sabemos que 10-15 minutos de exposición al sol sin protección en brazos y piernas a mediodía, pues en verano es suficiente. Una piel normal, o sea, ni muy clara ni muy oscura. En invierno quizás hablamos del doble. Si expones más piel, pues va a ser menos tiempo. Es complicado, ¿no? O sea, lo ideal, evidentemente, sería una analítica. Oye, ¿estoy en niveles adecuados? Pues no hace falta que exponga mucho más. ¿Estoy en niveles bajos? Pues seguramente la exposición que tengo no es suficiente, ¿no? E insisto, no es solo vitamina D, pero la analítica o saber tu rango de vitamina D, pues te da una idea de si tu exposición está siendo adecuada o no. Esto que explicabas, Marcos, es un poco lo que ahora se habla mucho en redes, el famoso callo solar, el ir preparando la piel y el exponerse durante todo el año y no solamente julio y agosto. También es un poco lo que adelantabas antes de esa luz infrarroja que hay a primera hora del día que prepara para la exposición a la luz ultravioleta de mitad del día. Entonces es eso, es ir preparando la piel y que no sea de repente zasca, me quito toda la ropa y ala, venga, que me dé la radiación. Claro, pero igual, o sea, por aclarar, el callo solar no es pues ahora más tiempo y ahora les pongo más tiempo y más tiempo y más tiempo, porque es verdad que al final la piel tiene una tolerancia natural y todos tenemos una tolerancia distinta y no se trata de que cada vez te expongas más tiempo, pero sí que te expongas al sol de una manera gradual, ¿vale? Y por tanto, pues vas a evitar que esa piel se enrojezca, que esa piel se queme, que es un poco para mí porque está clarísimo que produce ese riesgo, que aumenta ese riesgo de melanoma, ¿no? O sea, que iría por ahí un poco, sí. No, la idea no es que ahora en enero nos pongamos al sol 2 horas a freírnos, porque claro, o sea, la radiación sigue estando ahí, evidentemente. Y sí, yo también, por lo que he leído mucho a ti, es eso, que son 15-20 minutos de exposición al día, que no hay que estar 2 horas en absoluto. Exacto. E idealmente haciendo cosas, moviéndose. Exacto. Para que no te dé el sol siempre la piel al mismo momento. Buscamos un poco eso, ¿no? Movernos bajo el sol, como decíamos, y no tumbarnos al sol. Son cosas distintas. De nuevo, exponerse y no tomar. Exacto. Te quería preguntar, Marcos, si tienes, si has leído, porque seguro que sí, porque no paras de investigar, al respecto de las lentes, tanto de las gafas de ver como de las gafas de sol, también de los cristales de las casas, de los coches, en cuanto a que alteran y filtran, ¿no? Esa radiación que recibimos. Porque siempre se ha dicho, no te pongas detrás del cristal que te puedes quemar, como puede prender por ejemplo, una hoja seca que está en el campo debajo de un cristal. Entonces, ¿qué sabemos realmente de la interferencia de las lentes, tanto gafas como cristales, en este efecto que tiene la radiación sobre nosotros, tanto bueno como malo? Bueno, lo que sabemos, hay 2 tipos de interferencias, digamos, ¿no? Por un lado, los cristales, si te expones detrás de una ventana, pues digamos que el cristal bloquea la radiación ultravioleta B, que es la que sintetiza vitamina D. Entonces, por tanto, detrás de un cristal no vas a sintetizar vitamina D. Eso es ya de entrada un problema. Sin embargo, si pasa la A, que por un lado está bien porque sintetiza ese óxido nítrico, pero por un lado también entra más profundo en la piel y, por tanto, daña más la piel que la UVB, ¿vale? Eso por un lado. Y en cuanto a gafas de sol, pues un poco lo mismo. Primero, hay gafas de sol, evidentemente, que filtran toda la radiación, que por un lado eso está bien, pero como todo, o sea, nuestros ojos, un exceso de radiación es malo, pero la luz natural también es fundamental para prevenir la miopía. De hecho, la miopía tiene mucho más que ver con pasar mucho tiempo en interiores y no exponernos a luz natural que con el tema de ver objetos de cerca. Ojo, que también, pero hay estudios, ya no estudios observacionales, sino estudios de intervención, donde al sacar a los niños fuera se ve que la miopía se reduce menos, a pesar de que pasan el mismo tiempo viendo pantallas. Perdón, la miopía se progresa menos, ¿no? Versus los que siguen viendo las mismas pantallas, pero en espacios interiores. Y luego las gafas de sol, otro problema que tienen
volviendo al tema que decíamos antes, el ritmo circadiano, es que si sales, te expones a la luz visible, luz natural durante el día con gafas de sol, pues evidentemente no van a hacer su función. O sea, la luz natural no va a hacer la función de sincronización de ese ritmo circadiano, ¿no? De nuevo, esto no es que las gafas solares sean malas, es como las usas. O sea, sentido común, ¿no? O sea, si te molesta el sol, si tienes ojos muy claros, si estás conduciendo en agosto, pues evidentemente unas gafas te van a proteger, ¿no? Y debes usarlas. Pero salir gafas de sol en invierno, los 10 minutos que sales a la calle, pues evidentemente ese es el problema, ¿no? Entonces hay que usarlas con criterio, pero es bueno que los ojos se expongan a la luz natural. No mires el sol, evidentemente, directamente, pero como digo, esa luz natural no solo ayuda a regular el ritmo circadiano y a sintetizar vitamina D y todo esto, sino que también tiene ese componente, ¿no? O sea, entonces, como todo, sentido común. Bueno, los dos hemos tenido el placer de entrevistar al profesor Juan Antonio Madrid, que es uno de los mayores expertos en cronobiología del mundo, y él precisamente habla de la importancia que tiene la exposición a la luz natural, porque, según él mismo dice, estamos diseñados, nuestra biología está diseñada para el contraste. Entonces, estamos hechos para el contraste luz-oscuridad, para el contraste frío-calor, ayuno, ingesta, y sin embargo ahora lo que estamos pretendiendo con este estilo de vida moderno tan súper cómodo, que tú también hablas de esto en tus redes, ya hablas bastante, que todo sea como homogéneo todo el año, la misma temperatura, la misma humedad, la misma iluminación, estar comiendo constantemente, no vaya a ser que nos baje un poquito el azúcar y nos desmayemos, y eso es que estamos yendo un poco contra natura. Sí, y lo que decíamos, ¿no? Durante décadas se hablaba del sol solo en el contexto de la vitamina D. Este tema de la cronoregulación es más reciente. Te diría que solo en los últimos 10 o 15 años se ha empezado a estudiar en serio, pero ahora entendemos el profundo impacto que tiene en la salud, ¿no? Y las personas con cronodisrupción, que somos la mayoría, ¿no? Por la vida que llevamos, y especialmente las personas que trabajan a turnos, sobre todo turnos rotatorios, donde ya duermen de día, trabajan de noche, toda esta desregulación pues genera muchos problemas para la salud, ¿no? Y como bien decías, el problema, o sea, tenemos dos problemas. Uno, que durante el día pasamos mucho tiempo en espacios interiores, ¿vale? Con poca exposición a luz natural, y después por la noche nos exponemos a esa luz artificial, a ese espectro azul, y por tanto este reloj interno que tenemos está perdido, ¿vale? Y este reloj interno gestiona un montón de procesos fisiológicos. Y si esos procesos fisiológicos no ocurren en el momento que no deben ocurrir, o pierden la capacidad de sincronizarse con otros procesos, pues evidentemente tenemos un caos celular que produce enfermedad. Volviendo a hablar otra vez de la luz azul que acabas de mencionar, antes hemos dicho que la necesitamos para activarnos a primera hora, pero no la necesitamos, todo lo contrario, tenemos que evitar lo más posible a última hora del día. Y la gente piensa mucho en sí, porque las pantallas, porque me activo, porque tal, pero no se paran a pensar o desconocen que uno de los problemas que tiene la luz azul es que frena, provoca estrés oxidativo y además impide dos procesos esenciales antioxidantes del organismo que están a cargo de la melatonina, porque además de inducir el sueño es un potentísimo antioxidante, y glutatión. Y quería preguntarte, pedirte que nos expliques, mejor dicho, estos dos procesos, porque sí, la melatonina relacionada con el sueño, sí, la conocemos, pero no tanto por su capacidad antioxidante, y también de ese otro proceso también antioxidante. Sí, que están muy relacionados los dos, la melatonina y el glutatión, que es nuestro principal antioxidante, ¿no? Y como bien dices, el tema de la luz azul, repitamos, no es que sea mala, de hecho el sol es rica en esta luz azul, pero cuando nos exponemos a esta luz azul, fruto de la luz artificial por la noche, pues uno de los problemas que tiene es que se inhibe la melatonina, que la llamamos hormona del sueño, pero es mucho más que eso. Tiene un componente antioxidante, tiene un componente anticancerígeno. De hecho, en el mundo del anti-aging, del antienvejecimiento, se está estudiando mucho la melatonina, y es fundamental, por ejemplo, para nuestras mitocondrias, que son nuestras centrales energéticas, ¿no? Entonces, como bien dices, no es solo dormir mejor, con todo lo que eso ya implica, sino, además tú lo sabes muy bien, sino que es también el efecto directo de la melatonina y de esos procesos antioxidantes, ¿no? O sea que sin duda es fundamental. Este verano, Andrew Huberman, que seguro que le conoces, yo lo menciono mucho en el podcast porque la verdad es que me flipa, o sea, no me pierdo en un minuto de sus episodios, publicó un post en el que lo subiré en las notas del episodio para que lo vea quien quiera, en el que hacía referencia a la capacidad que tiene la piel para actuar como un órgano endocrino, que
porque promueve la producción de determinadas hormonas por esa exposición a la radiación ultravioleta. Y en concreto habla de las hormonas sexuales por excelencia, testosterona, estradiol y progesterona. Es decir, que el sol o esa exposición adecuada a la radiación solar también es beneficiosa para nuestra salud sexual y reproductiva, ¿correcto? Sí, claro. Tiene sentido, ¿no? Si lo piensas, los animales regulan su comportamiento sexual y de apareamiento en base a la luz solar. Bueno, no solo a la luz, pero la luz es un reflejo sin duda de la estación en la que estamos. Y esa luz les decía si es un buen momento para aparearse o no. Y lo hacía en parte influyendo en las hormonas sexuales, ¿no? Y no hace falta leerse tampoco muchos estudios, o sea, lo notamos, ¿no? O sea, cuando llega la primavera, el famoso primavera, las hormonas alteran, pues es que lo notamos. Y eso es por muchos motivos, ¿eh? Hay uno que es más directo de la luz natural, ¿no? Los días son más largos, esa luz natural nos anima a movernos, mientras que la oscuridad genera lo opuesto, y por eso es más común que nos deprimamos en invierno. Y de nuevo, es natural, es una especie de mensaje de, mira, ahora no es el momento para aparearse, no hay mucha caza, es una especie de hibernación suave, ¿no? De bajarnos el ánimo. Y cuando llega el sol, todo lo contrario. Y tiene este doble efecto, tanto por la luz natural, que promueve la vigilia, la activación, y por el efecto directo de la radiación en las hormonas sexuales. Entonces, al final, tiene todo el sentido, claro. Es que me acabo de acordar que este verano vi pues, una persona bastante relevante en redes es que no sé, colgó un estudio me parece, pero me acuerdo de su foto porque estaba desnudo exponiendo sus genitales al sol y apoyaba la imagen con un estudio que había encontrado sobre precisamente eso, que la exposición directa de los órganos reproductivos fomenta la secreción de estas hormonas. Y no sé si tienes alguna referencia científica, aparte de lo maravilloso que es tomar el sol desnudo, que no, sí, por supuesto. Todo lo que te haga sentir bien adelante. No sé si tienes alguna referencia científica. Yo tendría cuidado, ¿no? Con exponer demasiado ciertas zonas al sol, pero bueno, o sea, al final que nos den la piel sin duda es bueno. Por ejemplo, los testículos en general no les gusta demasiado el calor, o sea que cuidado con eso. O sea, pues mira, ahí entonces ya pinchaba un poco el tema. Sí, o sea, piensa que no es casualidad que los testículos, ¿por qué cuelgan? ¿No? Si lo piensas, no tiene mucho sentido. Es una zona sensible, expuesta a patadas, a golpes, pero cuelgan precisamente para refrigerarse, ¿no? Entonces, todo lo que sea calor en general para la salud sexual masculina no es lo mejor. Pero bueno, lo de todo. Dosis, ¿no? Seguramente es ponerlos 10 minutos, pero no es necesario, de verdad. Puedes poner otras partes de la piel y ya está. Pues en esta primera parte, Marcos, hemos hablado directamente del sol, pero en una segunda parte de la entrevista, ya para terminar, no puedo no preguntarte por muchas de las tendencias que estamos cansados de ver ahora mismo en redes sociales y al final hay tanta información, hay tanto donde leer que uno se pierde mucho. Y a mí, de hecho, mucha gente me escribe y dice, mira, Hanna, es que yo ya no sé qué hacer. No sé si ser paleo, si ser keto, si ser vegano, si ponerme al sol, si quitarme del sol. O sea, es como que hay tantísima información y hay que tener mucho criterio para saber de qué se puede fiar uno o no. Entonces, te voy a proponer, si te parece, son 4 puntos de las tendencias de las que más se habla ahora para que nos des la visión que tú tienes, que es una visión ciertamente científica, porque, como lo he dicho antes, es que no paras de estudiar. La primera, que lo hemos hablado antes de empezar a grabar, con respecto al ayuno. Los dos hemos tenido la oportunidad de entrevistar a Walter Longo recientemente, que está en Madrid, y a mí una de las cosas que más me llamó la atención es que al preguntarle las horas de ayuno realmente cuáles son las que son adecuadas, básicamente me dijo que sí que se sabe que hay beneficio para la salud en un ayuno de alrededor de 12 horas, pero que ayunos de más horas, digamos que el coste-beneficio no está tan balanceado, que es mayor el coste que se paga por otra serie de consecuencias que el beneficio que tiene hacer tantas horas de ayuno. ¿Qué nos dices al respecto? A ver, vamos a ver. El ayuno tiene múltiples beneficios, creo que es algo que está bastante bien demostrado. Yo hablaba de ayuno hace más de 10-12 años. Lo practico hace más de 15 y de aquella pues se consideraba una locura, ¿no? Además de aquella estábamos con la matraca de hacer 5 o 6 comidas al día y como digo, esta última década pues la evidencia que ha salido es muy buena, o sea, es muy elevada, metaanálisis de las mejores revistas científicas de los beneficios del ayuno. ¿Qué ocurre? Que como todo, siempre que sale algo, se pone de moda, pues salen también los gurús donde esto es fundamental. Si no haces ayuno, pues es que, lo siento, pero te vas a morir joven, ¿no? Es lo más importante y no es lo más importante. O sea, en el fondo, comer bien y mantener un buen peso, llevar una buena dieta es mucho más importante que si haces ayuno o no haces ayuno, ¿vale? Eso un poco por
también puede establecer, creo que mucha gente se pierde y se genera tanta confusión porque no ponemos las cosas en su lugar, ¿no? Entonces yo hablo del ayuno y los beneficios del ayuno, que sin duda los tiene, pero a su vez lo pongo arriba en la pirámide. O sea, en la base está los alimentos que comes, las cantidades que comes, mantener un peso razonable. O si hablamos, por ejemplo, de la autofagia, que es con lo que más asociamos el ayuno, pues también puedes elevar mucho la autofagia, de hecho, más que con el ayuno, con la actividad física, ¿no? Entonces, entre hacer actividad física y ayunar, mucho mejor que hagas actividad física. Entonces, para mí el problema es que cuando hablamos de algo, ciertos divulgadores, vamos a decirlo así, pues lo ponen en un pedestal y te hablan de la magia del ayuno como si fuera algo fundamental. Pues oye, no es fundamental, pero es algo que es interesante. Y que al final, si lo piensas, todos ayunamos. Es decir, mientras, salvo que te levantes, seas sonámbulo de estos, no que hay un trastorno, que te levantas por la noche a comer sin darte cuenta, todos ayunamos. Y sabemos que en general lo que nos dicen los estudios es que las personas que aumentan un poquito más la ventana de ayuno nocturno, de hecho yo lo comenté con Walter, ¿no? Hay un estudio, por ejemplo, en mujeres después de cáncer, que aquellas que aumentaban un poco más la ventana de ayuno, por encima de 13 horas, tenían después menos reincidencia de cáncer que las que tenían una ventana de ayuno nocturno más corta, ¿no? Lo que comenta Walter, que bueno, yo estoy de acuerdo con él, es que a partir de cierto punto, pues los problemas que puede generar, pues por baja energía, por pérdida de masa muscular, por ralentización metabólica, a partir de cierto punto superan los beneficios. Volvemos al concepto de hormesis. El ayuno es hormesis, igual que el sol. Entonces, cierta dosis de ayuno nos beneficia, a partir de cierto punto nos daña, ¿no? Y si ayunamos demasiado nos morimos. Entonces, ¿cuál es la dosis adecuada? Claro, creo que es absurdo poner un número universal para todo el mundo, ¿no? 12 horas, 18, 24, desde luego no son 12, porque 12 de hecho, es lo más normal. O sea, 12 ya te digo que no son. Que en algunas personas en 16, en otras 20, en otras 2 días, depende. Volvemos al tema del sol. En unos casos con 15 minutos es suficiente, pero si vives en Dinamarca en invierno, pues igual necesitas 1 hora. Y además tienes la piel muy oscura, pues te hace falta 1 hora. Con el ayuno es un poco igual. ¿Cuál es la dosis óptima? Depende de 1000 factores, ¿no? Depende de si hay restricción calórica o no hay restricción calórica, depende de si eres deportista o no eres deportista, depende de 1000 cosas. Evidentemente hay un punto a partir del cual más ayuno no es mejor y además entramos ya en temas sociales, ¿no? O sea, tampoco quieres ser el que no cena con la familia porque estás haciendo ayuno. Hay un componente ahí también un poco de criterio personal. Entonces, hay un umbral a partir del cual más ayuno, a partir de cierto punto de seguir ayunando, vas a tener más prejuicio que beneficio. Seguro, evidentemente, como con cualquier estresor hormético, igual que con el ejercicio. ¿Hay un punto a partir del cual más ejercicio te va a hacer más daño que beneficio? Seguro. ¿Cuál es ese punto a partir del cual más ejercicio es más daño? Depende de 1000 cosas. Un deportista de élite podrá tolerar mucha más actividad física que un novato, ¿no? Que si le pones 3 horas de ejercicio al día ya lo matas. Entonces no me gusta nada estos mensajes así tan simplistas, ¿no? A partir de X horas hay daño. Hay 1000 factores que pueden influir. Que hay un umbral, seguro, ¿no? Pero todo apunta que esos, lo que llamamos ayuno intermitente, esos ayunos de entre 12 y 16 horas al día, tienen más beneficios que inconvenientes, ¿vale? ¿Qué ocurre muchas veces? Que si restringes mucho la ventana de alimentación, esto, por ejemplo, ocurre más en mujeres, o bueno, no sé si ocurre más en mujeres, pero es más fácil percibirlo en mujeres, ¿no? Que empiezan a hacer ayuno intermitente y de repente pues tienen reglas más infrecuentes o incluso amenorreas. ¿Pero es el ayuno o es simplemente que han pasado de consumir, me invento, 1.600 calorías a 1.200? ¿Es el ayuno o es que ahora comen mucho menos y por tanto genera un poco esa ralentización metabólica? A propósito de esto, claro. Es que justo te iba a preguntar, porque igual que con la actividad física, evidentemente hay mujeres para las que la menstruación prácticamente pasa desapercibida, no tienen ningún tipo de malestar, pero hay otras mujeres a las que les afecta muchísimo. Y en el caso concreto, tanto de actividad física como ayuno, yo, por ejemplo, a partir de los 40 años, o sea, yo es que es una cosa tremenda. O sea, sé perfectamente qué semana puedo entrenar, qué semana puedo ayunar, qué semana es inútil que diga voy a rebajar los hidratos porque es que solo pienso en hidratos. Y en esto también se hace poco hincapié. Es verdad que los hombres sois más estables hormonalmente, por así decir, pero es verdad que en las mujeres, que también es muchas veces un motivo para culpabilizarse, es que no soy capaz de ayunar. No, es que depende mucho también de cómo estén tus hormonas en cada momento. Por supuesto, por supuesto. Y lo que digo, ¿no? Que muchas veces también se culpa al ayuno
cuando es simplemente que al hacer ayuno y al restringir esa ventana de alimentación, pues sin darte cuenta te has quitado 400 calorías al día. Pues evidentemente pasar de 1.600 a 1.200, tu sistema reproductivo dice, oye, pues es invierno ahí fuera, vamos a recortar gasto calórico por aquí, ¿no? Entonces, bueno, volviendo un poco a tu pregunta, hay muchas cosas que... entonces, es cierto que sin duda hay una dosis óptima en el ayuno, que pasarse de un umbral, pues tienes más perjuicios que beneficios, pero creo que es absurdo poner un tope para todo el mundo y además un tope tan bajo que sabemos que tiene muchos más beneficios ayunar 12 horas, que en el fondo lo logras simplemente cenando antes, que además cenar antes es súper interesante porque justamente sabemos que tenemos menor o peor control glucémico por la noche, perdemos sensibilidad a la insulina. La melatonina, cuando empieza a aumentar la melatonina, pues se produce esa resistencia a la insulina, que tiene sentido, es una resistencia a la insulina fisiológica, no patológica, pero si haces cenas muy grandes antes de acostarte, pues en general no es bueno, ¿no? Y cenar un poquito antes, tienes ese beneficio de mejor control glucémico y además alargas un poco ese ayuno nocturno que sabemos que es beneficioso. Entonces va un poco por aquí, ¿no? O sea, no me gustan esos mensajes tampoco muy esto para todo el mundo como receta universal, porque ni hay evidencia ni tiene sentido que sea así. Pues vamos con el siguiente tema, las saunas. En esto yo, la parte gustamen, ya te digo yo que sí, porque yo soy fanática, me encanta, es de las cosas que más me relaja, pero aparte de lo placentero que es para algunos, hay otras personas que no lo soporten, pero el placentero que es estar pues eso, en ambiente con calor, pues es sauna seca, sauna con vapor, pero bueno, la exposición al calor, por así decir, ¿qué nos puedes decir de ello? Sí, hay muchísimos estudios. De hecho, hay más estudios sobre el calor que sobre el frío. También es verdad que la mayoría de estos estudios vienen de los países nórdicos, ¿no? Que son como los gurús de las saunas. Y tenemos, no es casualidad también, yo siempre digo, ¿no? Cuando vemos que todas las sociedades, todas las culturas tenían algo, pues seguramente esa inteligencia ancestral, yo, sabiendo que hay ciertas supersticiones, pero lo respeto mucho, ¿no? Y, por ejemplo, todas las religiones tenían periodos de ayuno, todas las culturas. Y con el calor pasa lo mismo. O sea, había un montón de casi todas las culturas tienen algún tipo de sauna, ¿no? ¿Qué nos dice la ciencia reciente? Pues volvemos a lo mismo, que es un estresor hormético y que se ha visto que tiene beneficios, por ejemplo, en cuanto a reducir la presión arterial, en cuanto a mejorar el riesgo sanguíneo, en cuanto a mejorar la producción de glóbulos rojos, el volumen plasmático, aumenta la biogénesis mitocondrial. A nivel deportivo se ha visto que puede favorecer la conservación de glucógeno muscular, aumenta lo que se llaman las proteínas de choque térmico, que tienen también efectos rejuvenecedores, y se ha visto que las personas que se exponen a más sauna, que toman más saunas a la semana, pues tienen menos mortalidad. Mortalidad general y menos mortalidad especialmente por enfermedad cardiovascular, ¿no? Esto es lo de siempre, correlación o causalidad. Puede ser que la gente con más dinero sea los que va más a la sauna. Bueno, lo que intentan los estudios es, punto 1, intentar ajustar por todo esto. Personas que hacen la misma actividad física, que llevan estilos de vida similares, que tienen la misma edad, el mismo nivel socioeconómico, y aún así se ve un efecto positivo de la sauna en la salud general y en la reducción de mortalidad. Y luego tenemos estudios de intervención, que se coge un grupo de personas, les ponen la sauna, a otros no, y se ve qué pasa al cabo de X semanas. Y también se ven beneficios claros en estos marcadores intermedios con la exposición a la sauna. Entonces, en general es buena, como todo. También es verdad que la sauna, para que sea realmente efectiva, tienes que sufrir un poco. O sea, si estás así muy cómoda a 45 grados, seguramente no sea un estrés suficiente para que tenga todos estos beneficios, ¿no? Los estudios, bueno, hay múltiples, pero en general se hacen por encima de 70 grados y al menos 15-20 minutos. Sería una buena dosis, esa dosis hormética óptima para la mayoría, sabiendo que, de nuevo, cuando empiezas, pues empieza con temperatura más baja, aumenta gradualmente la exposición, pero todo apunta a que esos procesos de termorregulación que se activan con la sauna y que permanecen atrofiados o durmientes en el mundo moderno, porque estamos siempre en esa estrecha zona de confort térmico, ¿no? Nos salimos entre los 18 y los 22. Si paso de 22, pongo el aire acondicionado. Si baja a 18, pongo la calefacción. Y al final, todos estos mecanismos que tenemos de termorregulación que activan a su vez muchos factores, digamos, de transcripción y procesos antioxidantes, etcétera, etcétera, pues no se activan si estamos siempre en esa comodidad constante, ¿no? En esa primavera eterna. Y en el lado contrario, los baños de hielo, que ahora también es como furor, y es verdad que la cultura nórdica era la combinación del frío con el calor, pero ahora nos hemos dejado el calor de lado y es como baño de hielo, baño de hielo. Y concretamente te quería preguntar sobre
la capacidad que tiene de modular y relajar el sistema nervioso autónomo, porque yo tengo información por dos lados. Una, que es el calor, la que proporciona una mayor relajación, y otra, la que es el frío. Entonces, no sé si ahí me puedes aclarar un poco de los estudios y de la evidencia que hay, qué es lo que ayuda más a relajar el sistema nervioso, sobre todo, por ejemplo, antes de irnos a dormir. A ver, si hablamos de antes de irnos a dormir, mejor el calor, ¿vale? Evidentemente el frío, el shock del frío es un shock más de respuesta de lucha o huida inmediata, ¿no? De liberación de adrenalina, noradrenalina, y por tanto meterte en la ducha fría justo antes no es lo mejor. Y es curioso porque el frío sí ayuda a dormir, o sea, que tu habitación esté a un par de grados más baja que la temperatura normal, o sea, en vez de 21, pues que está a 19, esto ayuda en general. Pero claro, una cosa es bajar un par de grados la temperatura del ambiente, que eso ayuda, y si lo vemos con un prisma evolutivo tiene sentido. ¿Qué ocurría cuando se iba al sol? Dos cosas, oscuridad y frío, ¿no? Buscamos replicar eso. Oscuridad por un lado, que ya hemos hablado antes de eso, y por otro lado ese descenso térmico de unos pocos grados. Los dos elementos ayudan a regular ese ritmo circadiano y a dormir mejor. ¿Qué ocurre? Que si tú te das una ducha caliente o te expones un poco al calor en general, pues al final el cuerpo lo que hace es intentar enfriarse. Y en ese proceso de enfriarse logras regular esa temperatura para dormir mejor, ¿no? Entonces, una ducha fría antes de irte a la cama seguramente no sea lo mejor porque vas a generar una activación. O sea, activas más el sistema nervioso autónomo simpático. Lo que buscas por la noche es más activación parasimpático y eso en general mejor con un poquito de calor. Uh-huh. Antes hemos hablado de ayuno, de comida, de ingestas. Esta es la pregunta del millón porque además a mí me la hacen constantemente en redes. Y yo misma me la hago también muchos días. Te voy a poner los dos extremos. No es que esté comparando veganismo con dieta cetogénica, pero para que me entienda la gente, alimentación basada fundamentalmente en plantas vegetales, alimentación basada fundamentalmente en grasas, proteínas de origen animal. Porque esto sí que es, o sea, yo según el día, según me levante, soy keto o soy vegana, ya te lo digo, porque según lo que lea, me da por una o por otra. Pero también porque creo que la gente confunde muchas cosas, ¿no? A ver, ¿qué nos dice la evidencia? Si hablamos de la evidencia, te diría que está bastante claro que dietas más bien basadas en plantas, en verduras, en frutas, son mejores. ¿Qué ocurre? Que la gente confunde eso o dicen, entonces lo mejor que tengo que hacer es quitar productos animales. No. Una cosa es que esté basado en plantas, que una parte importante de tu alimentación venga del mundo vegetal, sobre todo si hablamos de volumen, pero complementar eso con productos animales, pues tienes lo mejor de ambos mundos. Tienes esta fibra, esos polifenoles que están exclusivamente en los productos vegetales y tienes esos alimentos densos nutricionalmente con hierro, con zinc, con B12 que no están en los productos vegetales. Es como si, llámame loco, es como si la biología nos dijera come las dos cosas porque se complementan, ¿sabes? Y nosotros no, nos resistimos a eso y decimos no, pues todo animal, porque los vegetales son malos, que esa es la nueva corriente, o al revés, los productos animales son malos y solo hay que comer plantas. Pues ni lo uno ni lo otro. Es que biológicamente somos omnívoros, entonces sería absurdo pensar que tenemos que llevar una dieta casi exclusiva en productos animales o casi exclusiva en productos vegetales. No tiene sentido si analizamos nuestra evolución, ¿no? Nuestra biología. Yo siempre digo que al final los zoológicos no hacen ensayos clínicos controlados a largo plazo para ver qué tienen que darle a un león o a una cebra. Dicen, oye, el león que come carne, vamos a darle carne. No, la cebra que come, pues esto, vamos a darle esto. Y los humanos es como vamos a ver aquí, coño, cuál es nuestra biología, cómo es nuestro sistema digestivo, qué comen los cazadores-recolectores. Bueno, pues seguramente eso sea, ¿no? Y no conocemos ninguna tribu vegana y no conocemos tribus carnívoras. Te puedes encontrar tribus con muy poco consumo de alimentos vegetales, los inuits y tal. Bueno, sí, pero son la excepción, no son la regla. Y de hecho, justamente en estas tribus vemos ciertas adaptaciones genéticas, ciertos polimorfismos genéticos que evitaban que estuvieran siempre en cetosis, ¿no? Entonces, la cetosis, a mí me gusta, la dieta cetogénica, periodos de dieta cetogénica, creo que tiene ese componente también hormético, pero es absurdo pensar que la dieta cetogénica sea nuestra dieta ancestral o la dieta del ser humano, cuando ninguna tribu pasaba largos periodos en cetosis, ¿no? Y en el extremo opuesto lo mismo. Sería absurdo pensar que la dieta vegana es la mejor para el ser humano cuando no conocemos ningún caso de dietas de tribus con dietas veganas. O sea, entonces, bueno, lo de siempre, ¿no? Los extremos en general
por un lado, los extremos se tocan en cuanto a fanatismo y en cuanto a enfoque ya cuasi religioso de sus planteamientos, y también suelen equivocarse porque la verdad en biología pues no suele ser ni un extremo ni otro, sino suele ser algo más intermedio. Y sobre todo también escuchar al cuerpo y a ti que te sienta bien, porque es por que supuesto. nos paramos mucho a pensar, a ver qué dice fulano que hay que comer o fulana, pero a ti que te sienta bien. Correcto. Y ahora se habla mucho, bueno, os habló más antes, ¿no?, de este concepto de nutrigenética, nutrigenómica. Yo me hice test genéticos y podemos aprender cosas de eso. O sea, por ejemplo, pues puedes saber si tienes una buena conversión de omega 3 vegetal a omega 3 animal. Y vemos, por ejemplo, que poblaciones que sus ancestros consumían más vegetales tienen una mejor conversión de ese ALA a EPA o DHA. Sociedades un poquito más carnívoras tienen peor conversión. Entonces, conocer también cuáles son tus genes, o si tienes más copias del AMI1, que es ese gen que produce la amilasa salivar, pues podrás tolerar más carbohidratos que gente que tiene menos copias de ese gen. Entonces, hay factores, como bien dices, genéticos, de la microbiota incluso, que ya no son de nuestros genes, sino de los genes de nuestras bacterias, que también influyen en si te sientan mejor un tipo de alimentos u otros. Entonces, evidentemente, hay ciertas pautas generales y luego está ese componente individual, genético, de microbioma, que también influye, o de preferencias. Al final, tu dieta, por mucho que te digan este alimento es el mejor del mundo, que no existen alimentos, no existen superalimentos, pero bueno, hay alimentos más densos nutricionalmente que otros, pero si hay alimentos que es que de verdad que los odias, pues no hay que incluirlos. No hay ningún alimento que por sí sea necesario. O si hay gente que por lo que sea no le gusta la carne o no quiere consumir carne, pues no tienes por qué. O sea, no hay nada tampoco en la carne que no puedas obtener de otros alimentos, ¿no? Pero sí tienes que ser consciente de que si eliminas grupos enteros de alimentos, pues ahí sí puede haber problemas, ¿no? Es donde tienes que buscar ese equilibrio. Vaya, sentido común de toda la vida. Todo de siempre. Y Marcos, última tendencia, y no digo tendencia de forma despectiva porque yo esto lo tengo en el carrito esperando para comprar, a ver qué me dice Marcos. Uf, qué responsabilidad. Así que, ojo, a ver qué me dices. Lámparas de luz infrarroja, porque ahora también yo hablo mucho de tendencias que se ven en redes porque al final es donde se ve que se cuece. Sí. Y ahora sí que estamos viendo cada vez más personas que están expuestas a unas lámparas así en vertical con muchas bombillitas rojas, hablan de la producción de ATP, que reparan el daño mitocondrial, que sabemos... Evidentemente, ni la lámpara, ni el ayuno, ni el baño, ni la sauna por sí sola van a conseguir nada, van a hacer gran cosa por nuestra salud. Correcto. Pero ¿estas lámparas realmente son efectivas? ¿Es algo que podemos contemplar para hacer en nuestro día a día? Que lo mismo es ponernos al sol es más complicado, pero yo qué sé, media horita mientras lees es más fácil. Sí. A ver, tienen evidencia, desde hace años se ha ido acumulando, o sea que yo en general... Lo de siempre, poniéndolas en su jerarquía de importancia adecuada, y es baja, pero sí tenemos evidencia de que esa luz infrarroja puede penetrar la piel, puede penetrar en la piel mucho más que esa radiación UVA o UVB que decíamos antes, y puede, por tanto, ejercer más efectos, ¿no? Y se ha visto que tiene un efecto antiinflamatorio, que puede que llega a las mitocondrias y puede elevar esa producción de ATP. A nivel de piel, se ha visto que puede mejorar la síntesis de colágeno, se ha visto también que puede mejorar la salud capilar. O sea, que tiene evidencia, ¿no? Aquí es lo de siempre. El problema quizás, que no sé cuál tienes en el carrito, pero es verdad que estos aparatitos baratos de Amazon de 50 a 60 euros, pues seguramente no por eso sean... está en el carrito y me lo estoy pensando, porque no es el barato de Amazon. Correcto. Entonces, si te lo tienes que pensar, seguramente, si es compra impulsiva, ya te diría que seguramente no te sirvan, ¿no? Porque al final requieren cierta potencia, cierta calidad en esa luz roja, pero los equipos ya los empiezas a ver relativamente baratos, equipos con suficiente potencia como para tener estos efectos beneficiosos, ¿no? Entonces te diría, no es una tontería, no es una moda infundada, tiene ya una buena cantidad de estudios y por tanto es algo que, sabiendo que no te va a cambiar la vida, que no es comparable a una buena dieta, hacer actividad física, etcétera, pero sí se ha visto que a uso tópico pues puede mejorar tanto eso a nivel de ciertos trastornos de la piel, temas de colágeno, temas de salud capilar, de inflamación o en lesiones incluso se están viendo buenos resultados. Dolores articulares, ¿no? Artritis, dolores articulares. Sí. Entonces, bueno, ese es un elemento que puede ayudar. Bueno, lo seguiré meditando porque efectivamente no es de las económicas. Marcos, gracias infinitas. Ha sido un placer y bueno, para mí ha sido hablar con un ídolo porque
mi entrada en el mundo bienestar y en estas cosas tan frikis de las que hablamos fue gracias a tu blog hace muchos años, así que muchísimas gracias, ha sido todo un placer. Pues un placer, de verdad, Hanna, te agradezco mucho. Espero que vuelvas por aquí. Un abrazo. Un abrazo.